porque quiere que el discípulo llegue a ser como el maestro, porque quiere que aquellos que le siguen lleguen a ser como Él, lleguen a amar como Él, lleguen a tener un corazón como el que Él tiene, que siempre nos acecha y al cual siempre tendemos, que es que olvidándonos de nuestros propios defectos, centramos la atención en los defectos de los demás y además los maximizamos, minimizando los nuestros. Dios mío, penetra mis secretos para conocer mi corazón. Examíname para conocer qué deseo, porque a veces ni nosotros mismos acabamos de entender qué es lo que desea nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Estamos viendo estos días cómo Jesús está llevando a cabo una tarea formativa para con sus discípulos, los está formando, es decir, está dando forma a su corazón, porque quiere que el discípulo llegue a ser como el maestro, porque quiere que aquellos que le siguen lleguen a ser como Él, lleguen a amar como Él, lleguen a tener un corazón como el que Él tiene. De hecho, no les habla otra cosa que del amor. El domingo pasado vimos cómo les hablaba, y de hecho también a nosotros, de extremar la caridad con los enemigos, con los que nos odian, nos persiguen, de saber vivir la comprensión y el perdón con ellos. Pues ahora, con mucha más razón, el Señor nos pide que tratemos con extremada delicadeza y amor a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, aquellos con los que convivimos. Pienso en el ámbito del matrimonio, de la familia, pero que también se puede extender al ámbito laboral o a otros ámbitos. Y hoy Jesús nos quiere enseñar cómo actuar ante los defectos de los demás. Cuando dice, ¿por qué te fijas en la mota
que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo. Los demás, también como nosotros, tienen defectos y a veces esos defectos nos son molestos, incluso algunos de ellos nos dañan. Entonces, ¿cómo actuar según el amor que el Señor quiere enseñarnos? Pues lo primero que quisiera decir es que ante los defectos de los demás, cuando Jesús afirma ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame que te quite la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? No nos está diciendo que no podamos decir nada o que no podamos actuar y corregir al otro, sino que antes de hacerlo, en el caso que sea prudente hacerlo, hemos de mirarnos primeramente a nosotros y purificar nuestro corazón. Es cuando dice, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y es prudente hablar y corregir, sobre todo cuando se trata quizá de un defecto. Y digo defecto porque a veces hay defectos que pueden llegar a ser realmente pecados, pero a veces no pueden ser que no lleguen ni a pecado, que son simples faltas o imperfecciones. Entonces, será prudente corregir cuando se trata de algún defecto que se repite con regularidad y que nos daña, a veces por la manera de decir las cosas, la manera de actuar un poco brusca a veces. Y es importante que lo hagamos y que corrijamos y que hablemos con esa persona, no quizá en ese momento, ¿no? Con el calor de la pasión, ¿no? De ira. Pero hemos de hacerlo porque si no, por decirlo así, si se nos mete el demonio mudo y nos callamos y no decimos nada, entonces vamos tragando y tragando y al final explotamos. Y acabamos diciendo aquello que hace mucho tiempo que tendríamos que haber dicho, pero que no, precisamente porque no lo hemos dicho, ahora, después de haber tragado y tragado, entonces va y lo dices, pero lo dices mal, porque lo dices de una forma equivocada y en un momento equivocado. Pues en ese momento uno no lo hace con caridad y con la intención de ayudar al otro, sino más bien que lo hace de forma hiriente, descargando en el otro todo ese enfado y toda esa ira que ha ido acumulando durante ese tiempo en el que ha callado y no ha dicho nada, y durante el cual el rencor y el resentimiento han ido envenenando el corazón. Y luego a veces se pueden llegar a decir cosas que nunca se tendrían que haber dicho, porque a veces pueden provocar heridas que son muy difíciles de curar. Y Jesús también nos advierte de otro peligro que siempre nos acecha y al cual siempre tendemos, que es que olvidándonos de nuestros propios defectos, centramos la atención en los defectos de los demás y además los maximizamos, minimizando los nuestros. Es cuando dice, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Porque nosotros tendemos a ver una viga en el ojo ajeno y una mota de polvo en nosotros, cuando quizá es al revés. Y entonces nos podemos volver en auténticos especialistas en descubrir los defectos de los demás. Y puede pasar que en una relación de pareja se entre en una dinámica negativa en la que solo nos fijamos en lo negativo del otro. Y claro, al final no le dejamos respirar. Acabamos mirando con lupa al otro. Entonces el ambiente se carga, la convivencia se hace asfixiante. Y puede ser que hayamos llegado a esa situación porque no hemos hablado anteriormente y no hemos sabido resolver esos conflictos con anterioridad. Lo que hay que hacer es perdonar y también saber activar el radar de lo bueno, saber ver lo bueno y lo positivo del otro. Y esto hay que trabajarlo.
activar el radar de lo bueno, porque para ver los defectos de los demás no hace falta, en fin, mucho trabajo, los vemos enseguida, sale espontáneamente. Pero fijarse en lo bueno y lo positivo del otro, esto ya es más difícil, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata también es de activar el radar de lo bueno para saber también descubrir lo bueno y positivo que tiene el otro, porque si no, podemos acabar siendo muy duros en nuestros juicios de valor hacia los demás y muy benévolos, incluso indulgentes con nosotros mismos, con el peligro de quedarnos instalados en la queja, el lamento, incluso el odio y la tristeza. Y luego la cosa empeora, al menos a nivel de pecado, cuando empezamos a ventilar los defectos del otro hablándolos con los demás. Es lo que se llama la crítica. Que se llama crítica cuando hablamos y ventilamos los defectos del otro con los demás, cuando estos defectos son auténticos, son verdaderos, los tiene esa persona, pero no tenían por qué saberlo las otras personas. Otra cosa es la calumnia, que es cuando encima lo que digo es falso sobre esa persona. Entonces, el Señor, ¿no?, cuando es prudente y es necesario corregir, ¿cómo actuar?, ¿no? Pues el Señor nos dice que lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos. Porque pues, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Porque quizá tenemos el mismo defecto que estamos descubriendo en esa persona. Ya decía San Agustín que muchas veces proyectamos nuestros defectos en los demás. Entonces, este examen personal nos ayudará a conocernos mejor, a purificar nuestro corazón, y solo el que tiene un corazón purificado es capaz de ver claro y con acierto y ayudar a la otra persona, porque si no es lo que dice Jesús, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces corregiremos con humildad, con la humildad de quien se sabe que también tiene defectos incluso más que aquel al que vamos a corregir. Y no lo haremos con la soberbia de aquel que se cree que tiene toda la razón y que es impecable. Y lo haremos también con la intención de ayudar, de hacer el bien, y no para herir, incluso destruir a la otra persona, sino que realmente haremos un acto de caridad para ayudar y hacer el bien a esa persona, y no para descargar nuestra ira y nuestra rabia. Y habrá veces que no será necesario corregir, pues se tratarán de cosas puntuales que el amor nos enseñará a saber pasar por alto, a no dar mayor importancia, y cosas que podremos perdonar rápidamente. Incluso habrá ocasiones, y esto es bonito, en que no solo no corregiremos, sino que además el amor nos llevará a saber cubrir con el manto de la caridad los defectos del otro. ¿Qué es lo que hicieron dos de los hijos de Noé cuando éste en un momento de debilidad pues se emborrachó y quedó desnudo? Y para que los demás no lo vieran, dos de sus hijos, ¿no?, cogieron su manto y lo cubrieron con el manto y se lo llevaron a casa. Pues a veces también nosotros, el amor nos llevará a eso, a saber cubrir con el manto de la caridad los defectos del otro, para que los otros no lo vean. Y de hecho esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros en la cruz. Ha cubierto con el manto de su sangre nuestros pecados. Es más, los ha hecho desaparecer con el manto de su sangre, signo de esa caridad que Jesús, que Dios tiene hacia nosotros. Y con su sangre nos ha cubierto y ha hecho desaparecer nuestros pecados. Y esto es lo que recibimos en el sacramento de la confesión. Se nos aplica la sangre de Cristo, que cubre y hace desaparecer todos nuestros pecados, porque Él los ha perdonado en la cruz, y ese perdón nos llega a través del sacramento de la confesión. Y me gustaría mirarlo en positivo, ¿no? Los defectos de los demás, en el fondo,
los tenemos que ver en positivo, como un don, como un regalo para nosotros, porque nos ayudan a ser mejores, porque nos permiten mirarnos a nosotros primero y corregirnos también quizá en esos defectos que vemos en los demás. Nos permite hacer un acto de caridad hacia la otra persona, siempre que lo hagamos con humildad y con la intención de hacer el bien. Nos ayuda a tener paciencia con los defectos de los demás, porque es verdad que a lo mejor alguna vez se lo habremos dicho y aquella persona habrá reaccionado y lo habrá hecho bien, pero luego vuelvo otra vez a las andadas. Todos tendemos un poco al final a hacer otra vez los mismos defectos, ¿no? Pues esto nos llevará también a tener paciencia, a saber volver a decirlo otra vez. Nos llevará a perdonar, a cubrir con el manto de la caridad los defectos del otro, nos llevará a rezar por esa persona. Y dejadme acabar diciendo una cosa, porque hasta ahora solo hemos estado hablando desde la perspectiva de que somos nosotros los que vamos a corregir, ¿no?, a otra persona, pero también es muy importante y requiere mucha humildad dejarnos corregir, porque hay defectos que uno mismo no los ve, o no los ve del todo bien, pero los demás sí que se dan cuenta de ello. De hecho, justamente ayer, estaba en el baño y entonces mirándome en el espejo, no se rompió el espejo, hasta ahí no llegamos, pero bueno, me vi una mancha justo aquí en el jersey, ya no la tengo, pero claro, la tenía tan cerca de la cara que claro, no me lo hubiera visto, ¿no? Y fue gracias al espejo, ¿no?, que ostras, tengo una mancha aquí, si lo hubiera tenido más abajo quizá me hubiera dado cuenta, pero es que justo la tenía debajo de la cara, ¿no? Y es que es verdad, los demás muchas veces pueden ver defectos que nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Y de hecho a veces lo ves que dices, esta persona no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta que tiene ese defecto, ¿no? Pero tú sí que te das cuenta. Pues ¿por qué no se lo dices? Si es prudente decírselo, ¿no? Que muchas veces será prudente. Le harás un bien porque le ayudarás a esa persona a ser mejor. Y hay incluso pecados, ¿no?, que ni los otros, defectos que ni los otros ven, solo Dios, ¿no? Por eso el examen de conciencia, la oración personal nos ayudan a descubrir aquellos defectos que solo Dios ve. Y gracias al examen de conciencia y la oración personal, el Señor nos da esa luz para poder ver aquello que el Señor quiere que corrijamos en esos momentos de nuestra vida. Es lo que dice el Salmo, ¿no? Disculpad, Señor, lo que me pasa inadvertido. Otro salmo que dice, Dios mío, penetra mis secretos para conocer mi corazón. Examíname para conocer qué deseo, porque a veces ni nosotros mismos acabamos de entender qué es lo que desea nuestro corazón, en lo que está puesto nuestro corazón. Pues Señor, dame luz para saber qué es lo que deseo, en qué tengo puesto mi corazón para corregirlo si es necesario. Mirad que no vaya por caminos de idolatría. Pues pidámosle a la Virgen María, ella que con su corazón inmaculado tuvo siempre un corazón dirigido hacia el Señor. En ella no hubo oscuridad de ningún tipo en su corazón, sino que siempre su corazón estuvo dirigido a amar a Dios y amar a los demás. Que también a nosotros nos conceda un amor como el suyo para que podamos amar a Dios y a los demás. Llegado el caso, pues también corrigiendo, que en el fondo es un acto de caridad porque les ayudará a ser mejores y a nosotros también.